Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baez Amena y el día de hoy vamos a continuar con nuestra materia de ética profesional y entramos ya a la unidad número 3 que está titulada Ética Social. Muy bien. Bueno, pues recordamos que nuestro objetivo de esta materia es comprender la importancia de las implicaciones éticas a través del concepto de sujeto responsable con el fin de atender los valores de su desempeño profesional dirigido hacia un bien comunitario. Esta cápsula número 6 va a estar enfocada en los derechos humanos. Y bueno, vamos a introducir hablando un poquito de qué es la ética social. La ética social se va a ocupar de las obligaciones morales que surgen en la vida colectiva. Dentro de ella, pues vamos a encontrar los derechos humanos, que van a ser un marco normativo y axiológico que protege la dignidad humana frente al poder, ya sea hablando del poder estatal o privado, o sea, gubernamental o privado. Y pues esto va a orientarnos en la conducta profesional. En este caso, en la formación universitaria de cada uno de ustedes, pues el estudio de derecho va a dejar de ser un capítulo de accesorio y se puede transformar en un eje para evaluar consecuencias sociales, tomar decisiones técnicas o profesionales y finalmente, ¿verdad? Justificar límites y responsabilidades éticas de los distintos roles. La ética social, pues es una rama también de la ética que va a reflexionar sobre valores, sobre las normas en la vida colectiva, lo que es justicia, distributiva, igualdad, el bien común, la participación. Y bueno, esta ética social es un puente prácticamente dentro de la ética profesional porque traduce principios generales a obligaciones. O sea, cómo nos desenvolvemos en el ámbito social lo va a convertir en aspectos que en un momento dado de manera profesional tenemos que ejercer de forma obligatoria. En el caso de la ética social, ay, perdón, en el ámbito profesional, ¿verdad? Tenemos que el profesional ético va a considerar las consecuencias de sus actos sobre otros. El comercio, por ejemplo, internacional va a implicar honestidad, transparencia, justicia. Y la ética social pues va a fortalecer esa confianza y esa cooperación. En cuanto a los derechos humanos, cuando hablamos de la ética social, pues están muy relacionados porque es precisamente lo que nos permite tener una convivencia. Son estos derechos inherentes a todos los seres humanos que están a nivel mundial prácticamente, que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad, y están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, implementada desde 1948. Los derechos humanos van a ser prerrogativas universales, inalienables, es decir, no cambian, exigibles porque nacen de la dignidad intrínseca de la persona. Y aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no va a ser un tratado vinculante por sí solo, sí nos va a permitir la fijación de principios normativos fundamentales que sustentan instrumentos jurídicos y éticos posteriores. Entonces, los derechos humanos no se van a enfocar nada más y exclusivamente a un aspecto en el que se norman ciertas áreas, sino va a estar normado a nivel universal. ¿Qué relación va a tener esta con la ética profesional? ¿Por qué? Porque va a articular deberes, va a articular responsabilidades, va a hablar sobre el conocimiento, la confianza, todo esto que va a integrarse dentro de los derechos humanos. Reconoce, dice, como la primicia de la dignidad humana frente a las metas técnicas y comerciales. Entonces, ¿qué es lo más importante? La dignidad humana. Pero ¿cómo es posible si yo no estoy trabajando necesariamente con humanos? Pero tienes que pensar en las consecuencias que tus acciones van a llevar a una sociedad. Entonces, tomando eso, teniendo eso en mente, tienes que actuar. Asegurar la no discriminación, la equidad, el acceso a los servicios esenciales,
etcétera. Incorporar también obligaciones de rendición de cuentas, de transparencia, de protección de la privacidad y de los datos personales. En este caso, por ejemplo, la literatura jurídica y académica nos va a señalar en que el vínculo entre los derechos humanos y los códigos profesionales no son meramente retóricos. Muchas de estas disciplinas van a tener una interpretación de normas propias con conductas específicas a la luz de estándares internacionales basados en los derechos humanos. En el caso de qué relevancia tienen los derechos humanos, bueno, van a orientar la conducta moral del profesional, van a trabajar, por ejemplo, en el aspecto de las aduanas, que es donde ustedes se enfocan, a la integridad, al respeto, a la equidad y pues vinculan finalmente nuestra vida profesional con los valores universales. ¿Cuáles serían esos valores o principios universales éticos que van a estar derivados de los derechos humanos? Pues tenemos, por ejemplo, la dignidad y el respeto, la no discriminación y la igualdad de trato, es decir, eliminar esas barreras por género, etnia, discapacidad, etcétera. Hablar de justicia distributiva con criterios razonables, que se asignen específicamente, por ejemplo, recursos a ciertas áreas o lugares. Hablar de responsabilidad y rendición de cuentas, eso también va a ser un aspecto sobre procesos, ¿verdad?, que van a justificar decisiones o aceptar también sanciones. La transparencia puede informar a los usuarios, ampliar el conocimiento de los procesos y límites profesionales que tenemos, es decir, hasta dónde puedo llegar, ¿no? ¿Dónde empiezan mis derechos? ¿Dónde terminan los del otro? Confidencialidad y consentimiento informado, pues aquí también hablar, ¿verdad?, especialmente de las profesiones sanitarias, jurídicas y en la investigación, que hay muchos aspectos pues que tienen unas normativas de confidencialidad. La prevención del daño, esta no va solamente sobre las personas con las que trabajamos o para las que trabajamos de forma directa. Eso también va para aquellos con los que van a recibir nuestro servicio de forma indirecta. En el ámbito aduanero, ¿cómo podemos aplicar esto? Bueno, el trato digno, el no discriminatorio, tanto a los usuarios como a los colaboradores, la transparencia también, ¿verdad? El procedimiento y el rechazo a la corrupción, cumplir las normas internacionales pues, de un comercio justo. Estos principios éticos claves pueden ser la igualdad y no discriminación, la libertad cuando tomamos decisiones, la responsabilidad social cuando hay un compromiso por el bien común y la transparencia, que es esta rendición de cuentas y honestidad que nosotros estamos obligados a desarrollar. ¿Qué desafíos éticos tiene el comercio internacional? Bueno, están las presiones competitivas que van a afectar a algunos derechos laborales y cuando nos toca estar al frente de un grupo de trabajadores tenemos que estar conscientes de esto. Pero también cuando nos toca ser empleados tenemos que reconocer que hay una presión sobre el jefe, sobre el encargado, el director, el presidente, que nosotros no podemos sentir, pero que si esta entonces ejecuta correctamente, pues vamos a tener pues, consecuencias también graves, ¿verdad? La corrupción y la evasión que va a vulnerar los derechos de los usuarios, la falta de transparencia en cadenas de suministro, el tráfico de personas o mercancías ilícitas, todos estos pueden ser también considerados, ¿verdad?, como causantes de desafíos éticos que podemos llegar a tener. Las buenas prácticas profesionales deben incluir la implementación de los códigos, el evalúo de riesgos, el fomentar culturas de integridad y respeto, el promover el comercio justo y sustentable, que por cierto, ya vamos a hablar de un tema específico en esto. Este desarrollo sustentable pues va también a generar que los derechos humanos se fortalezcan y de justicia económica, se impulse el comercio equitativo y transparente y se favorezca la confianza. En conclusión,
¿Qué trabajamos nosotros en esta parte de los derechos humanos? ¿Qué es lo que tenemos que enfocar? Pues la enseñanza de la ética profesional va a situar a los derechos humanos no nada más en el sentido teórico, aunque ahorita solamente los vimos así muy por encima, ¿verdad? Pero en realidad hay que profundizar en esto. ¿Cuáles son las acciones que me van a llevar a mí a trabajar en los derechos humanos? ¿Cuáles son las guías normativas, valorativas y prácticas que voy a ejercer como profesional en el ámbito en el que yo me esté desenvolviendo? Fortalecer esta capacidad del profesional para justificar las decisiones, proteger a poblaciones vulnerables, actuar con responsabilidad social, utilizar los códigos o los manuales profesionales también van a ser parte de nuestro trabajo, de nuestra guía. Son herramientas indispensables para formar profesionales competentes y responsables y sensibles a la dignidad humana. Bueno, todo esto es con esta finalidad, ¿verdad? El trabajar la ética desde el ámbito del desarrollo y de los derechos humanos. Muy bien, pues con esto concluimos esta cápsula número 6. Me dio gusto saludarles, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, donde se encuentren. Hasta luego.